Grupo 10, cromosomas, ADN y RNA. Vamos a hablar un poco sobre los cromosomas. Los cromosomas, ¿qué son? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro o en el núcleo de las células que transportan fragmentos largos del ADN. ¿Qué es el ADN? Es el material que contiene los genes o el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas vienen en pares. Cada ser humano tiene 23 pares. En total podemos decir que tenemos 46 cromosomas, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. Dos de los cromosomas, que es el X y el Y, determinan el género masculino o femenino. Las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Vamos a hablar sobre los gemelos y los mellizos. Al momento de que una mujer está embarazada de gemelos, podemos decir que resultan de un solo óvulo fertilizado que se dividen en dos células. Comparten la misma carga genética, son casi idénticos físicamente y siempre son del mismo sexo. Al momento de ser el mismo sexo, podemos decir que si son varones, van a tener cromosomas Y y X. Si son mujeres, van a tener doble cromosoma X. En el caso de los mellizos, se originan por la liberación de dos óvulos que son fecundados cada uno por su parte o por su propio espermatozoide, resultando dos embriones diferentes que coinciden en el tiempo y pueden ser o no del mismo sexo. Por cada par de genes, un niño puede heredar dos genes dominantes, dos genes recesivos o un gen dominante y un gen recesivo. La combinación de genes que recibirá de sus padres ocurre al azar. Aquí podemos poner un ejemplo. Pongámosle que un niño recibe un gen con instrucciones de ojos castaños por parte del padre y un gen con instrucciones para ojos azules por parte de la madre. El bebé tendrá ojos castaños, ya que el gen de ojos castaños dominante es más fuerte, por así decirlo, que el de la madre. Sin embargo, ese bebé aún llevará en su cuerpo el gen de instrucciones para ojos azules y eso se lo puede pasar a su hijo. Aquí viene el dicho de que si te saltas una generación, tus hijos lo van a tener. Puede ser que si él no los tuvo, obviamente se lo va a pasar a su hijo. Y el caso sería igual al revés. El que descubrió o bien supo que eran los cromosomas, o el que investigó, por así decirlo, fue el botánico suizo Carl Wilhelm von Nageli en el año 1842. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de lombrices del género Ascaris. Y en 1889 él mismo le dio el nombre de cromosoma, que significa cuerpo coloreado en un idioma griego. Cromosoma. Existen cromosomas distintos para células eucariotas y procariotas, diferenciables en forma y funcionamiento. Cromosomas procariontes. Poseen una sola cadena de ADN y están ubicados dentro de los nucleoides dispersos en el citoplasma de la célula. Y los cromosomas eucariontes, considerablemente más grandes, poseen una doble cadena de ADN lineal, quiere decir en doble hélice. También tenemos los cromosomas de los seres vivos eucariotas. También pueden distinguirse por su función específica, la constitución del genoma total del individuo. Tenemos los cromosomas somáticos, también llamados autosómicos. Son aquellos que le dan al individuo, como aquí dice, características no sexuales. O sea, se encarga del resto menos de los aspectos reproductivos o del género biológico. Aquí tenemos los cromosomas sexuales. Estos sí son los que se encargan de diferenciar a nuestro género. Como ya hablamos, los varones tienen el tipo de cromosoma XY y la mujer tiene el tipo XX. ADN. Vamos a hablar un poco del ADN. ¿Qué es el ADN?
Es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. El ADN está compuesto principalmente por 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina, citosina, que se unen de un modo muy concreto, como puede decir A con T y C con G. El ADN no está disperso en nuestras células, está cuidadosamente empaquetado en estructura llamada, como ya dijimos, los cromosomas. Y el ADN es una sola célula que, si no fuera empaquetada, o bueno, si no estuviera bien formada, pues ocuparía casi más de 2 metros de longitud en nuestro cuerpo. Funciones del ADN. El ADN tiene las instrucciones para que nuestro organismo crezca, se desarrolle, las células se reproduzcan y finalmente muera. Además, tiene el código de las proteínas, complejas moléculas necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Para entender un poquito más sobre el ADN, imaginaremos dos cadenas que se unen, formando una doble hélice o una escalera de caracol. Esta fue descrita por primera vez en el año 1953 por James Watson y Francis Crick, lo que supuso un hito en la historia de la biología. En un primer paso llamado transcripción, el ADN pasa la información a una molécula llamada ARN, de lo cual hablaremos más adelante, que actúa como mensajera para dar la información al resto de las partes del cuerpo. Uso del ADN en el día a día. Hoy en día el ADN en el campo de la medicina se utiliza para curar enfermedades mediante reemplazo de un mal gen por uno bueno. Sin embargo, el uso de la modificación del ADN, tan común en plantas y en animales, sigue teniendo problemas éticos importantes cuando se intenta aplicar en seres humanos. El ADN, por así también decirlo, es necesario para la vida, ya que contiene el código genético y nos permite funcionar. Hoy en día, como podemos ver, como ya dijimos en el día a día, el ADN se utiliza en un montón de pruebas, más especialmente lo que es en criminología. Así que podría decirse que la mayoría de los científicos o doctores o hospitales o laboratorios lo utilizamos. Y también se utiliza más en los test de paternidad y también para resolver dudas de un asesinato, para identificar personas, para curar enfermedades hereditarias y para realizar trasplantes. Los antecedentes del ADN. ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo pasó? El ADN fue aislado por Friedrich Miescher en 1869. Lo sacó de un esperma de salmón y de pus de heridas abiertas. Dado que la encontró solamente en los núcleos, Miescher denominó a este compuesto nucleína. Posteriormente se le cambió el nombre a ácido nucleico y por último a ácido desoxirribonucleico. Más adelante, los estadounidenses James Watson y su ayudante Francis Crick descubrieron que el ADN tiene su estructura en doble hélice, el cual le hizo ganar un premio Nobel en 1962. En conclusión, para no chiparlos entre ellos tres, es en efecto gracias a ellos que se sabe que el patrimonio genético humano se basa en 23 pares de cromosomas, por así decirlo. Friedrich, él lo descubrió y ellos lo analizaron más a fondo. Y gracias a ellos sabemos cómo se forma, qué estructuras tiene y qué es lo que contiene. RNA o ARNN. ¿Qué es?
o puede decirlo así, el ácido ribonucleico. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar solo y se vale del NRA o ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas. ¿Pero qué es el RNA? Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. Estructura del ARN. Tanto el ADN como el ARN están formados por una cadena de unidades, conocidas como monómeros, que se repiten y se denominan nucleótidos. Estos se hallan unidos entre sí por enlace de fosfodiéster cargado negativamente. Cada uno de estos nucleótidos se compone de una molécula de azúcar monosacárida llamada ribosa, distinta de cirrosidad de ADN, un grupo fosfato, sales o ésteres de ácido fosfórico, una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina o uracilo. En esto último se diferencia del ADN, que representa timina en lugar de uracilo. A diferencia entre el ARN y el ADN, se basa en primer lugar en su constitución. Como se ha dicho, el ARN posee una base nitrogenada distinta a la timina y se compone de azúcar diferente a la desirribosa. Vamos a hablar un poco de quién fue el que descubrió el ARN. El ARN también fue descubierto, como ya hablamos, del mismo que descubrió el ADN, de Friedrich Wilczek, quien lo llamó nucleína y los aisló del núcleo celular. Aunque luego se comprobó su existencia, también las células procariotas o sin núcleo. El entendimiento de cómo opera el ARN y de su importancia para la vida y la evolución posibilitaron el surgimiento de tesis sobre el origen de la vida, como la que incluyen en 2016 que las moléculas de este ácido nucleico fueron las primeras formas de vida en existir en la hipótesis del mundo del ARN. Podemos decir que una diferencia entre el ARN y el ADN son más profundas, pues el ADN sirve como banco de información, patrón ordenado de la secuencia elemental que permite construir las proteínas de nuestro cuerpo, mientras que el ARN es su lector, transcriptor y ejecutor. Es el que se encarga de leer el código, interpretarlo y materializarlo. Eso sería todo. Muchas gracias.